11:02 de la noche, señores, bienvenidos a Contacto, yo soy Mijael Arrioleca, hoy es martes 24 de julio y nos acompaña Pedro Cateriano, que ha venido con una cantidad importante de libros, que vamos a conversar sobre ellos, y luego va a estar con nosotros la congresista Yanet Sánchez de Pernos por el Cambio, porque el Congreso está en un hervidero. La señora Ponce ha pasado ya por la Comisión de Ética, ha sido suspendida, hay un debate para ver quién finalmente va a ocupar la presidencia de la nueva mesa en el Poder Legislativo, y además de todo esto, el señor Salaverry ha sido ya nominado como candidato de Fuerza Popular. De esto vamos a hablar con la señora Sánchez y por supuesto con Pedro Cateriano también, a quien le doy las buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Mijael. Pero han salido nuevos audios. Pero previamente, si me permites un pequeño comercial, te entrego la calavera en negro de Gustavo Gorriti. Muchísimas gracias. Ciudadano Fujimori de Luis Johamovich. Y la tercera reedición del caso García, que ha salido hoy día en la Feria del Libro. Sí, los enseño, no sé, Ítalo, a ver, ayúdame a poncharlos. Te felicito por esa tercera reedición, salió rapidito. Ese es el de Pedro Cateriano. Voy a invitarte más seguido porque me traigas tanto libro y yo feliz de la vida. Este es el de Gustavo Gorriti, la calavera en negro, y acá está el de Luis Johamovich. No se olviden que está la Feria del Libro Boyante en Lima y hay que ir, ¿no? El jueves vamos a estar a las 7 de la noche juntos, los tres, en un conversatorio organizado por la editorial Planeta. Ajá. Si me permites agradecer a los amigos lectores que han permitido que ya el caso García esté en su tercera edición. Bueno, ese es un binomio entre los amigos lectores y una buena obra, así que el agradecimiento va para ti también. Yo leí la primera, pero volveré con gusto a revisar esta tercera edición. Bueno, esta edición trae la novedad de un índice analítico con índice onomástico que no tenían las anteriores, sí. Que viene con una especie de mapa de 100 años de soledad, ¿no? Como para podernos entender con más claridad. Exacto. Pero los audios de hoy, ya hasta dónde vamos a caer. Sigue descubriéndose que todo lo que se dice es una mentira tras otra. Hoy se ha descubierto que quien había dicho que no conocía a la persona que está en el medio de todo esto, que es el señor Inostroza, sí lo conocía. ¿A dónde vamos? Y tampoco es una infame campaña con recursos del Estado contra Mauricio Mulder, como dice Alan García. Te lo ha puesto en un tuit, ¿no? Lo ha puesto en un tuit. Estos son audios que han sido obtenidos mediante interceptaciones telefónicas lícitas, autorizadas por un juez. Por lo tanto, acá no hay ninguna campaña de inmundicia, ni tampoco manipulación como temerariamente afirma Alan García. Ahí está, Pedro, discúlpame por favor, el tuit que pone el presidente Alan García, lo voy a leer para seguir comentando. Él pone: infame campaña contra Mulder manipulando audios que no entrañan ningún delito y que fueron obtenidos con recursos del Estado. La venganza mediática y caviar contra la ley Mulder. Acá no hay ninguna manipulación, no hay adulteración, no hay edición de audios que suelen usar los apristas y fujimoristas en el Congreso para perseguir a sus adversarios. Ellos sí son expertos en esas modalidades. Acá no, es imposible que un fiscal o un juez se preste a la manipulación de los audios. Entonces, esta es una maniobra política de Alan García para intentar atarantar a la opinión pública. Lo cierto del tuit es que en el audio de la conversación entre Mulder y Inostroza no hay un contenido penal. Pero lo que sí desnuda es la sólida vinculación política del APRA con el Poder Judicial. Respecto de esto, un porcentaje de peruanos no teníamos duda alguna, pero estos audios lo que hacen es probar fehacientemente la vinculación y el nexo político del APRA con cierto sector del Poder Judicial. Debemos preguntarnos, con ese tonito de voz, con esa confianza que el vocal supremo Inostroza trata a Mulder, ¿este juez sería capaz de dictarle una detención preventiva al propio Mulder o a Alan García? Deducimos claramente... ¿Qué te parece, Pedro, si escuchamos el audio? Sí, y sobre eso obviamente. Vanesita, por favor, ayúdanos poniéndolo. La nueva red Claro. Una logia. Eso actúa así, en serio. Querido amigo, ¿cómo está usted? Ahí, hermanito, saludándote.
La semana pasada conversamos. Está muy bien, usted dirá. Ya, tú, mami, tú tranquilo, ponte, busca un día que tengas tiempito y me avisas, porque solamente quería saludarte, porque estaba de viaje. Ah, bueno, está bien. ¿Ya? A ver si hoy día estamos martes, podría ser el jueves. Claro, jueves en la noche, comunicamos viernes temprano. en la noche, ¿ya? En la nochecita. Jueves o viernes, ¿ya? Ya está. Amigo, un favor, ¿tienes el número de Salvador Edesi? ¿Tienes el número? Sí, ya. Por favor, mándamelo por mensaje, hermanito. Quiero... Lo mando por mensajito de WhatsApp. Ya. Gracias. Listo, Muy un amable. abrazo. Chao, mi amor. Chao. Aló. Saludándolo, mi querido amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Usted se ha perdido? Gusto saludarte. ¿Ah? Sí, pues, hemos estado ahí con todos los temas del partido, el jurado y todas esas contingencias, ya estamos resolviendo ya. Ya, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas de tiempo para la próxima semana para ver si nos juntamos en un... Ya. Este- Después del martes, hermano, porque el lunes es un día Claro, fijado. claro. Tú me llamas y me dices, ¿qué día? Bueno, podría ser tentativamente entre miércoles o jueves. Entre miércoles o jueves. Yo te Sí. llamo el miércoles en la mañana, ¿te parece? Ya, me dices dónde es y yo voy. O si no... Claro, un está bien. sitio así privado, tranquilo. No, obviamente, hay que tener cuidado, ya sabes. ¿Ya? ¿Ya? Ya, mi Perfecto, hermano, entonces. con todo gusto. Un fuerte abrazo. Ya, espero tu llamada. Buena Un Pascua. abrazo. Buena Pascua. Chao, Chao, chao. mi hermano, de igual manera. Bueno, lo curioso aquí es que no solamente el señor Inostroza llama al señor Mulder, sino que el señor Mulder también lo llama y tienen este código. Hay que ya- tener cuidado, ¿no? y además hablan en diminutivos. y Hermanito, hermanito. Y todo es un favorcito, un mensajito, una visitita, yo te quiero muchito, ¿no? Hay una cosa ahí rara. Ahora, Vane, no sé si tenemos el tercer audio ya para cerrar esta discusión, que es... Hay un audio en el que se refieren a Mulder, pero esos son los otros dos en los que Mulder habla. Ahora, hay un tema acá importante, que es que Mulder en un momento plantea reunirse, pero en un lugar privado, ¿no? Y claro, eso no es delito. Hay que tener cuidado. No, yo he dicho que en ese punto coincido con Alan García. Acá no hay evidencia No se penal. entraña Se delito, tendría que investigar. Lo que esto prueba es la conexión política, la patería entre el APRA y cierto sector de la Corte Suprema. Lo que nosotros hemos venido denunciando durante años, hoy día estos audios lo prueban. Aunque los apristas en este momento traten de confundir, se hayan peleado con Fuerza Popular cuando las papas queman, digan lo que digan, acá hay una prueba fehaciente del poder político y de la confianza natural entre Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, como operador político del APRA, con un vocal supremo, que dicho sea de paso, no es precisamente pues un lord inglés, el comportamiento, no se comporta como un lord inglés, precisamente Inostroza, ¿no? Entonces, eso también demuestra la manera en que trabajan las cosas, en privado, hermanito, no en la sede del Poder Judicial, no registrando visitas oficialmente. Ya cambian las versiones tan patéticamente que pierden total credibilidad. El señor Mulder, para hablar con el presidente del jurado electoral Ticona, tiene que recurrir a Inostroza. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se comunicó directamente? Además, siendo congresista de la República, ha podido hacerlo, pedirle una cita formal. Claro, hay vías así es, orgánicas, hay vías. ¿no? No estas informales, no estos contubernios, no estos arreglos, estos chanchullos políticos, a los cuales hemos estado acostumbrados, pero no teníamos las pruebas suficientes. Estos audios desnudan las prácticas, ¿no es cierto?, del APRA con el Poder Judicial. Ahora, es importante también ver que, por ejemplo, la mentira, no en el caso del señor Mulder, ahora hablo del señor Chávarri, yo le dejé de encontrar ya sentido, porque esos señores están mintiendo a sabiendas de que va a salir próximamente un audio que los va a desmentir. Entonces, hay un, no sé si desparpajo o desdoblamiento moral que ya me parece de alto calibre. Por ejemplo, el señor Chávarri había negado que se había reunido con el señor Inostroza y ya se demostró a través de un audio que sí se reunieron. Pero muy probablemente el señor Chávarri ya sabía que ese audio existía. Entonces, es una pregunta hasta psicoanalítica. ¿Por qué miente cuando sabe que viene hueco?
Bueno, y habría que preguntarse por qué la señora Keiko Fujimori protege a este fiscal. Porque no hay que olvidar que Fuerza Popular, alegando el argumento de la mentira, se cargó al expresidente Kuczynski. Ese fue el argumento central, que Kuczynski era mentiroso. Entonces, en esta situación, ¿qué va a hacer Fuerza Popular? La señora Keiko Fujimori le va a ordenar a sus parlamentarios seguir protegiendo a este señor fiscal de la Nación electo, porque en realidad estamos ante un escenario patético donde día a día, ¿no es cierto? Y además la actuación del día de hoy, de haber ido a la clínica Ricardo Palma a raíz de este... incidente del que, dicho ese paso, te voy a pedir un paréntesis, porque Sí. quiero tu opinión aquí, como ex ministro de Defensa que ha sido. ¿Qué pasó ahí? Porque es una historia rarísima. Son dos hermanos cuya madre muere en esta clínica y se van básicamente a vengar de la clínica, pero es Sí, y yo no, novela. sería imprudente de mi parte policial, adelantar opinión porque no conozco los hechos en detalle, pero ciertamente sí me pareció temerario, ¿no? La presencia del señor Chávez. Temeraria la presencia del fiscal. No es su papel, no es su rol, ¿no? Como queriendo el teatro alterarlo, el escenario, ¿no? Entonces, ciertamente vienen ocurriendo una sucesión de hechos que generan un ambiente de falta de confianza y credibilidad ante una autoridad que debería ser precisamente el defensor de la legalidad, ¿no? Ahora, claro, justamente lo que usted dice es lo que le iba a plantear. El fiscal de la Nación tendría que ser un magna cum laude lo impoluto y lo más limpio del Estado, pero ya está terminando involucrado con el lumpen que hemos oído. Entonces, el señor Chávarri, muchos dijeron no debía jurar, juró, pero ¿cree usted que con este tipo de audios, y no sabemos qué vendrá después, va a poder continuar en el cargo? ¿Debería continuar en el cargo? Bueno, acá hay una cuestión. Como él tiene la protección del fujimorismo y del aprismo en el Congreso, va a ser muy difícil una acción de control político del Parlamento. Lo que van a hacer, ya no digo fujiapristas porque hoy día se han peleado, ¿no es cierto? Se ha separado la alianza estratégica. Lo que van a hacer fujimoristas y apristas es intentar proteger. Entonces lo que queda acá es la protesta ciudadana pacífica, la crítica en los medios de comunicación y seguir divulgando estos audios que tanto escozor les ocasiona a los fujimoristas y apristas. Ellos están reclamando la divulgación de los audios. Los audios están en poder del Ministerio Público y el Poder Judicial tiene conocimiento de ellos. Entonces, si tanto reclaman, que lo hagan ante las autoridades competentes. El periodismo cumple con su labor de informar. Los medios de comunicación no son jueces, no administran justicia. Esa tarea es propia y privativa del Poder Judicial, que en este momento, lamentablemente, también está pasando por una crítica situación a raíz de la renuncia del expresidente Duberly Rodríguez, ¿no? Ahora, cuando desde algunos sectores se critica el hecho de que los audios se estén liberando desde la prensa cuentagotas y se pide que todos los audios sean expuestos de manera conjunta, es un pedido que plantea usted se haga directamente quien tiene los audios. Naturalmente. ¿Pero encuentra usted algún problema con que se vayan soltando de manera... Yo no encuentro ningún con problema. que la prensa vaya investigando y vaya soltando los audios? Lo que hay, ¿no es cierto?, es una defensa política del fujimorismo y del aprismo, ¿no es cierto?, para intentar desvirtuar lo que es en esencia una buena labor que ha realizado un juez y una fiscal en el Callao, que es la lucha contra la corrupción. De eso se trata. No, no es un golpe de Estado caviar, acá no hay un ejercicio abusivo de la libertad de prensa, no es una venganza por la ley Mordaza, como ha dicho hoy día Alan García. ¿Cómo podría serlo, además? Así es. Este es un proceso de indagación que tiene meses, hasta donde estoy informado, 6 meses de seguimiento. Y por eso el día de hoy han aparecido esas fotografías realmente que muestran el nivel lumpenesco del que ocupó la presidencia de la Corte del Callao, recibiendo dinero, es decir, el soborno directamente, porque además de los audios se han realizado labores de seguimiento policial también por pedido de fiscal y con autorización judicial a todas estas personas que han logrado
en estos seguimientos tomar esta clase de fotografías. Entonces acá no podemos hablar de un invento, de una campaña de persecución política, ni de una campaña de difamación, como irresponsablemente dice el señor Alan García. Acá es la lucha contra la corrupción y felizmente han existido este juez y esta fiscal valientes en el Callao que han iniciado con firmeza y con valentía la lucha contra la corrupción, así de claro. Ahora, otra vez, como exministro de Defensa, cuéntenos, cuando una fiscal pide a un juez la posibilidad de utilizar escuchas telefónicas legales para poder penetrar dentro del tinglado de una mafia, se acompaña usualmente estas escuchas con el seguimiento de agentes especializados, ¿no? Con agentes operativos. ¿Qué cosa es lo que hacen estos agentes? Bueno, en este caso coordinan, ¿no es cierto?, con la Fiscalía y el Poder Judicial la labor de seguimiento que van a realizar. O sea, es un reglaje legal. Es un reglaje legal en base a la interceptación también legal que se ha realizado. Supongamos, nos vamos a encontrar mañana, hermanito, en el restaurante tal. Esa es una interceptación legal obtenida que da una información a la Fiscalía comunica al juez y se autoriza ese seguimiento que también es legal. Acá no ha habido ningún tipo de manipulación de audios, porque cuando se obtienen estos audios, como son legalmente obtenidos, no se puede hablar de manipulación ni adulteración de las pruebas. Para el proceso penal, estas son pruebas lícitas, absolutamente legales desde el punto de vista jurídico e inobjetables. Claro, van a poder ser actuadas dentro del proceso sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, entonces, lo que se hace, por ejemplo, en este caso, es que, hermanito, vamos al chifa mañana, eso se dice por teléfono, un juez lo escucha después de que el fiscal lleva la información y se envía a un agente que corrobore que esa reunión en el chifa se dio. Al día siguiente, el día que se pacta, se autoriza ese seguimiento y la policía luego hace un reporte y además, en este caso, acompañó ese informe con fotografías que acreditan efectivamente el momento en el cual se está cometiendo el soborno, ¿no? Ahora, esta crisis en el Poder Judicial ha afectado a la Corte Superior de Callao, a la Corte Suprema del país, al Consejo Nacional de la Magistratura, pero bueno, también... ha caído el presidente del Poder a eso Judicial, que es llega. decir... ha llegado a lo más alto. Ha llegado a lo más alto, indudablemente esto tiene que remecer y debe ser motivo de una reflexión interna de los magistrados de la Corte Suprema, es decir, es realmente una situación preocupante. No es una noticia a nivel nacional. La renuncia del señor Duberlí Rodríguez ha sido una noticia de carácter internacional. Esto es algo que conmociona y que nosotros debemos acometer la reforma. Por esa razón he sostenido que el presidente Vizcarra debe liderar la reforma, ¿no? Que de alguna manera lo ha empezado a hacer. Sí, ¿no? Yo creo que hizo bien en convocar a esa legislatura extraordinaria como demandamos un grupo importante de personas y hemos visto que esa legislatura extraordinaria que convocó el presidente Vizcarra logró su objetivo, remover a todo al íntegro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y quizás fue porque Vizcarra tuvo también la audacia de invocar a la ciudadanía a sumarse a esta protesta y la ciudadanía respondió. ¿No? Entonces, evidentemente. La calle, digamos, evidentemente. Apoyó la moción de Vizcarra. Y ahora creo que los pasos que ha dado el ministro de Justicia, Ceballos, al margen de su franqueza, son propuestas e iniciativas ministeriales que pueden coadyuvar también a llevar adelante una reforma importante. No es como sostienen los apristas y fujimoristas que el ministro Ceballos va a incendiar la pradera. Al contrario, creo que ha dado pasos importantes demostrando firmeza y afán, ¿no es cierto?, preocupación de luchar contra la corrupción. Pero le parece que fue atinada la manera en la que él señaló que, bueno, que había que convocar a un nuevo proceso electoral y que, y que había que recomenzar. En ese sentido de la convocatoria a un proceso electoral, me parece efectivamente que hubo cierta precipitación, pero yo estoy hablando en términos generales a sus posturas sobre temas fundamentales de defensa del orden constitucional, de la lucha contra la corrupción.
A mí, yo coincido plenamente en su postura respecto que el indulto a Fujimori se dio al margen de la Constitución y la ley. O sea, pero yo creo sin entrar, que marca la cancha de una manera franca y ha puesto un énfasis que sus antecesores lamentablemente no mostraron, ¿no? De acuerdo con que el fondo lo que ha dicho es valioso, podemos estar a favor o en contra. Pero, Además, pero mi pregunta, Mijael, sí. además, Mijael, tú te das cuenta que ya los congresistas han acusado el golpe del desprestigio del Parlamento, porque en otra situación hubiesen qué cosa hecho, citado al ministro, presentado la interpelación, pero ya no están con esa valentía de los primeros Ni meses. con la espada desenvainada. Ni con la espada desenvainada, ¿no? Ahora están actuando con más prudencia ellos porque saben que el presidente Vizcarra tiene instrumentos constitucionales para cortar con este obstruccionismo que ha venido aplicando el fujimorismo y el aprismo desde el Parlamento al gobierno. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue hackeado políticamente por el fujimorismo y el aprismo, impedido de gobernar. Estas interpelaciones continuas a los ministros, esta inestabilidad ministerial ocasionó a la postre una inestabilidad política. La caída de Saavedra, los sucesivos ministros de Educación. Bueno, nosotros lo que queremos ahora es que el presidente Vizcarra tenga la firmeza para evitar lo que permitió el presidente Kuczynski con esa blandura en el ejercicio del poder que lindaba ya con la irresponsabilidad política. Ahora, para que Vizcarra pueda efectivamente liderar ese proceso y caminar con pie pesado frente a este asunto engorroso de la reforma, no solamente tiene que poder tener la decisión política de hacerlo, sino que de repente va a tener algo que el señor Kuczynski no tuvo, que es que no tiene rabo de paja, ¿no? Porque el señor Kuczynski, lo penal que lo ve la Fiscalía, pero se dijo, se desdijo, avanzaba, retrocedía, y esto también generó un caldo de cultivo para que se le ataque. La situación de política del expresidente Kuczynski, lamentablemente, desde el punto de vista político, era absolutamente indefendible, ¿no? Pero a lo que yo me refiero también es que el presidente Vizcarra, en este contexto, tiene el respaldo de la ciudadanía. Es decir, Y creo que lo sabe, porque está siendo frontal. no, y además creo que está actuando de manera adecuada. Este primer paso que ha dado de convocar a la legislatura y lograr que se remueva todo el Consejo de la Magistratura es sumamente importante. Vamos a ver cómo va a continuar, porque el principal respaldo de él no es el Parlamento, que dicho sea de paso, en más de una oportunidad he sostenido, no representa la verdadera voluntad popular. En las urnas, Fuerza Popular no tuvo esa votación. Esa cantidad de parlamentarios es producto de una ley mañosa, ¿no es cierto?, que en el futuro se tendrá que modificar. Pero que no se quiere modificar. Bueno, a ver, ¿cuántos meses venimos reclamando públicamente que el Parlamento tipifique como delito el financiamiento ilegal de las campañas? Porque es una falta administrativa. Bueno, es hasta ahora tremendo escándalo porque el que hemos atravesado. El fujimorismo y el aprismo han acusado y se le ha pedido públicamente a la señora Keiko Fujimori que ordene a sus parlamentarios que aprueben una ley tipificando como delito el financiamiento de las campañas. Hasta ahora, Fuerza Popular se niega. El propio Poder Judicial, a través de Duerlí Rodríguez, dijo que iba a presentar un proyecto de ley en ese sentido y nunca lo presentó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si los poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en un tema capital como este, que ha sido motivo de escándalo y de vergüenza nacional, no toman decisiones, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Reclamar, salir a las calles y protestar pacíficamente. A los medios de comunicación también, decir lo que está ocurriendo. Acá hay un contubernio que tenemos nosotros que seguir combatiendo. Y en ese sentido, la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos para evitar, Mijael, faltan 3 años para la culminación del gobierno, es un montón de tiempo. En política y estamos en una situación de crisis que tenemos que solucionarla. No solo por la limpieza moral del país, sino porque el país requiere también de autoridades que demuestren a los ciudadanos que tienen un verdadero compromiso con la democracia como forma de gobierno. Y ojalá
el presidente Vizcarra no defraude a aquellas personas que estamos reclamando temas puntuales en la lucha contra la corrupción que Fuerza Popular, el APRA, se niegan a realizar desde el Congreso. Ahora, hay un tema ahí que es fundamental, que es que esta negativa de Fuerza Popular y del APRA también se ha visto apoyada en más de una oportunidad por otras bancadas, Sí. que más bien tienen un discurso que, por lo menos enunciativamente, va en contra de la corrupción, pero cuando uno mira la tabla de votos, son abstenciones o votos en contra, o no asisten a las no van, o se sesiones. paran y se van un ratito al baño. Efectivamente, sí. Entonces también hay una complicidad silenciosa de varios otros movimientos políticos. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto, y por esa razón hay que estar vigilantes, ¿no? Y no hay que caer en el juego que ellos pretenden emplear ahora, que pase el tiempo para que nos olvidemos del escándalo, ¿no? Ya nadie habla, por ejemplo, del tema del financiamiento ilegal de las campañas. Ya lograron su objetivo de aguar la sopa. No, nosotros no debemos olvidar todas estas cosas que prometieron y que hasta ahora no cumplen. Hay que exigirle al Parlamento que cumpla con su papel. El Parlamento no puede convertirse en un obstáculo en la lucha contra la corrupción. Y las señales que está dando son absolutamente criticables y peligrosas también. En este programa debemos haberle dedicado, sin exagerar, 7 u 8 ediciones a hablar solo de reforma electoral porque consideramos que es parte angular de lo que tendría que ser una reforma política del Estado hacia el futuro. Pero todo el mundo habla, todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene propuestas. De hecho, la congresista Donaire incluso presentó un tema articulado. No era un trabajo, digamos, montado a última hora. Pero no hay voluntad política, y aquí sí quiero ser enfático, no solamente de fujimorismo, no hay voluntad política de nadie. De ninguna Nadie agrupación se política. ha comprado el pleito de reformar políticamente el sistema. Claro, felizmente hay instituciones dentro de la sociedad civil, ¿no? Como Transparencia u otras, que permanentemente están vigilantes, reclamando públicamente y vigilantes, como dices, para que esta reforma electoral permita no solamente reglas de juego claras, sino que se rompa este cártel entre los partidos políticos, que les exigen a las nuevas agrupaciones cientos de miles de firmas, pero ellos fueron inscritos y mantienen su inscripción cuando presentaron una cantidad mínima de firmas. Si se exige esa cantidad de firmas, lo justo, ¿no es cierto?, lo equitativo sería que ellos también compensen, ¿no es cierto?, pero lo que quieren es cerrar las opciones electorales para mantener ellos ese privilegio. No hay otra explicación a esta situación de injusticia y de caos en algunos casos que acontece, ¿no? Y además, cuando vemos el trabajo bien hecho, que Transparencia con mucha cotidianidad va desempolvando y va poniendo sobre la mesa, las cosas que Transparencia pide, señores, no son de una democracia helvética. Piden simplemente que no tengan antecedentes penales los candidatos, que por favor no hayan ido presos, que no haya cosa juzgada en contra de quien quiere ser alcalde. Esto es elemental. O sea, si no somos capaces de prohibirle a una persona condenada por un delito de tipo penal X postular un cargo público en donde va a manejar y ejecutar presupuesto, vamos muertos, estamos poniendo el gato en la despensa. Claro, y además no hay que olvidar que hay reportes de las misiones de observación electoral. La Unión Europea, por ejemplo, ha manifestado ciertos aspectos con relación a la legislación electoral y el gobierno del Perú guarda silencio. Todos estos problemas, al final, Mijael, lo que van a hacer es restarle posibilidades para que el Perú pueda acceder a la OCDE. Con este escándalo judicial, con este comportamiento del Parlamento, con esta conducta de los fiscales supremos, somos un país que objetivamente va a acceder a la OCDE. Entonces, acá también hay una grave responsabilidad de los poderes del Estado en cumplir su papel para beneficio del país, ¿no? Ahora, yo quiero preguntarle, Pedro, con respecto a todo este tema, con un poco de perspectiva jurídica e histórica. Porque si bien son días tremendamente difíciles, meses de incertidumbre y momentos en los que una arcada nos recorre, el sistema republicano, bien que mal, ha respondido.
porque este es un quinquenio en donde ha sido la primera vez en la historia del Perú que un presidente ha renunciado y el vicepresidente ha asumido dentro de un marco constitucional. Toda esta crisis del Poder Judicial, que es miasmática y asquerosa, sigue contenida dentro de los marcos y parámetros de la Constitución. Entonces, creo que si damos un paso para atrás y vemos que efectivamente hay una crisis con la que hay que lidiar, las instituciones algo se han fortalecido. A ver, pero no hay que olvidar la cantidad de legicidios que ha cometido el Parlamento. No hay que olvidar la reforma del reglamento, que vía reforma del reglamento Mulder modificó la Constitución para restar la atribución constitucional del presidente de la República, no solo en el tema del conteo o la interpretación de la totalidad del gabinete, no, hay otros casos que también afectan seriamente a la democracia. La ley Mordaza creo que no es una buena señal, ha debilitado a la libertad de información y de prensa en el país. Entonces, sí han habido de parte del intento de la primera vacancia de Kuczynski, yo lo denuncié, fue un intento de golpe de Estado parlamentario. O sea, lo que ha habido es una respuesta de la ciudadanía, de los otros poderes del Estado, para frenar esta tentación totalitaria que permanentemente ha tenido Fuerza Popular. La conducta que ha tenido Fuerza Popular con el apoyo del APRA en el Congreso no ha sido democrática. El ejercicio abusivo del poder ha sido una constante. Y ahora uno se explica, después de ver estos audios, por qué esta valentía que tenía Becerril. Claro, si tenían el respaldo del Poder Judicial y además el control absoluto, más la inmunidad, por eso esa valentía, por eso esas amenazas de las dos caras emblemáticas del fujiaprismo, de Becerril y Mulder. Por esa razón, ¿no es cierto?, hemos llegado a esos extremos de proteger a Yesenia Ponce en el Congreso. Finalmente, por esa razón este Congreso se ha negado a investigar a Joaquín Ramírez, porque ha habido protección, órdenes políticas de Keiko Fujimori. Entonces, claro, hemos estado dentro del sistema democrático, pero siempre amenazados por la tentación totalitaria, repito, de Fuerza Popular y su ejercicio abusivo del poder, que es absolutamente fehaciente. Ya nadie a estas alturas puede creer que Keiko Fujimori llevó a la mejor gente al Parlamento. No, la gente que ha llevado al Parlamento es producto de alianzas políticas siniestras, de selecciones, de gente que se presta a cumplir, ¿no es cierto? Para ellos cualquier fin justifica los medios. Esa es la calidad de gente que ha llevado Keiko Fujimori al Parlamento. Y yo confío que la ciudadanía recapacite y que en la próxima elección esta señora, que ha seguido empleando los mismos métodos que utilizó la dictadura de Fujimori y Montesinos, ya no merezca la confianza popular. Nosotros no nos merecemos Yesenia Ponces, Becerriles, esta calidad de parlamentarios en el Congreso. Pero entonces usted sería capaz de calificar a este quinquenio, o por lo menos a lo que va de este quinquenio, como un quinquenio de republicanismo en vilo, pero de republicanismo al fin y al cabo. Ciertamente, porque no ha habido una ruptura del orden constitucional, hay libertades políticas, ¿no? Pero los riesgos son permanentes, precisamente por este abuso en el ejercicio del poder de Fuerza Popular, ¿no? Por esta falta de cultura democrática, de conciencia constitucional, de valores precisamente republicanos, ¿no? Que no tienen. Para terminar, Pedro, ¿usted consigue un fujimorismo democrático? No, y yo reitero, yo considero que el fujimorismo es un tumor canceroso en la democracia peruana. Bueno, fuertes declaraciones. Muchas gracias por venir, siempre un gusto conversar y estamos seguros que volverá a seguir conversando con nosotros.